Muy buenas tardes, queridos muchachos. Aquí tratando de lograr un acercamiento con ustedes, un poco más personal, aunque estemos en forma virtual, para poderles explicar un resumen del tema 3 de materia discreta, álgebra booleana. El álgebra booleana, que se corresponde con el tema 3 de la unidad, fue desarrollado por Boole a partir del análisis, intuición y deducción de la lógica matemática del siglo XIX, como le aparece en la presentación. Sin embargo, toda esa teoría no encontró aplicación hasta un siglo después, en 1938, gracias a la compañía de teléfonos de Estados Unidos, que la utilizó para poder analizar todos los circuitos de su red telefónica. En ese año, Shannon crea el álgebra de conmutación, que es una consecuencia de la álgebra booleana, para presentar las propiedades de la conmutación electrónica, los biestables, los circuitos lógicos de control. Todos son elementos que se emplean mucho en computación. Es decir, esta unidad es básica para todos ustedes que estudian computación. El álgebra booleana se basa en trabajar con señales binarias, es decir, con ceros y unos, y se utiliza en los más diversos sistemas de automatización y de computación. En el material que yo les entregué en la página 1, les aparece un ejemplo muy elocuente donde ustedes pueden ver cómo se aplica el álgebra booleana para resolver un problema práctico. Perfecto. Ahora, ¿qué es una expresión booleana? Una expresión booleana no es más que una expresión que contiene símbolos, que contiene variables y operaciones lógicas. Los símbolos pueden ser, lógicamente, el 0, el 1, la A, la B, y operaciones como AND, OR, NOT, etc. Tiene un conjunto de propiedades esta álgebra. Propiedades que les van a recordar mucho las propiedades que estudiamos cuando estudiamos conjuntos y también cuando estudiamos la lógica matemática, porque todo deviene de ahí. Es decir, la primera, están compuestas por literales A, B, C, y cada uno representa una señal, un valor 0 o un valor 1. Y puede ser la consecuencia de una señal que proviene de un sensor o una señal que hay que hacer llegar a un actuador. Esto que está aquí es una expresión booleana. Como ustedes ven, aquí aparecen variables, aquí aparece una operación, en este caso es una operación OR, pero también aparece esta comita que es una operación de negación. ¿Sí? La variable f es la variable resultado de todas estas expresiones que están aquí. Aquí lo que he puesto multiplicando, pues son operaciones A. Perfecto. Por supuesto, el valor que pueden tener las variables o es 0 o es 1. Al 0 se asocia la palabra falsa y al 1 la palabra verdadera. E incluso, como les decía, pueden aparecer explícitamente ceros y unos en las expresiones. Mírenlo, la misma expresión anterior, ahora aquí aparece multiplicado el primer término por el valor 1 y luego aparece un tercer término que es que se hace una operación OR con el 0. Bueno, como les decía, los operadores lógicos están presentes en las expresiones booleanas. Es lo que permite conectar a todos los literales, a todas las letras, A, B, C y D. Aquí tenemos la misma expresión anterior, la última, y está puesto de forma mucho más explícita las operaciones que intervienen. Miren, esta es una negación, y esto entre A negada y B lo que hay es una operación AND, ¿sí? Entre B y D hay otra operación AND. Entre la D y el 1 hay otra operación AND. Y todo eso hace un OR con todo esto que está acá. Es posible obtener el valor de la expresión booleana justamente sustituyendo por ceros y unos todos y cada uno de las señales que aparecen implicadas o de las variables que aparecen implicadas.
Lógicamente, también en lógica booleana se utilizan las tablas de la verdad, ¿sí? Conocidas ya por nosotros en los otros temas. Y además es posible también aplicar la ley de Morgan. Aquí en la presentación les aparece explícitamente la teoría, la ley de Morgan, que estudiamos la teoría de conjuntos. Miren, dice la ley de Morgan que si yo tengo un AND entre A, B, y C y D y todo eso se niega, eso es análogo a negar la primera variable y hacer un OR con la segunda variable negada y hacer un OR con la tercera variable negada y hacer un OR con la D negada. O viceversa. Si yo lo que tengo son operaciones OR entre 4 variables y todo eso se niega, eso es lo mismo a negar cada una de las variables y realizar operaciones AND entre ellas. Bueno, cuando uno plantea un problema a través de una expresión booleana, porque para eso sirven las expresiones booleanas, para representar problemas que son lógicos secuenciales, no necesariamente la expresión en su primera versión es óptima. Es más, generalmente no lo es. Y de trabajarse con ella así puede implicar que las soluciones que se encuentren sean más complejas, puede implicar que se necesiten emplear más circuitos electrónicos y por tanto que se encarezca el diseño que uno está haciendo. Por tanto, generalmente hay que optimizar las expresiones booleanas. ¿Cómo se optimizan o se simplifican las expresiones booleanas? Las expresiones booleanas se pueden simplificar o bien de forma analítica o bien de forma gráfica. Algo similar ya hemos analizado con anterioridad. Por ejemplo, cuando estudiamos lógica matemática, álgebra matemática, nosotros nos encargamos de, bueno, lo vieron ustedes muy someramente, pero se podían simplificar las expresiones en forma analítica. ¿Cómo? Utilizando los teoremas y las propiedades. Bueno, aquí de forma análoga se puede hacer. Pero, aunque muchas veces se hace, y de hecho es lo primero que vamos a ver, la forma que más emplea el ingeniero son los conocidos mapas de Carnot. Me han llegado dudas con respecto a los mapas de Carnot. Muchos de ustedes no logran entender mucho los mapas de Carnot. Son muy útiles y muy sencillos. Vamos a verlo con calma. Bueno, vamos a recordar primero que todo cuáles son los teoremas de la álgebra de Boole. Es más, si ustedes están en este momento, ustedes van a tener el video, lo van a poder detener en esta imagen, que donde ustedes tienen los teoremas de la álgebra de Boole. Yo los insto a buscar las propiedades y los teoremas que le di en el tema anterior y compárenlo. Van a ver que son casi una réplica exacta, ¿sí? E incluso de los teoremas y de las propiedades que dimos cuando los conjuntos se parecen muchísimo. Por ejemplo, el primero si hago un AND, y ya es hora que se familiaricen, cuando aparece dos variables que se están multiplicando, en realidad en el álgebra de Boole eso es una operación AND. Si yo multiplico a un AND con 0, da 0. Si hago un AND con 1, da el valor de la variable. Si hago un OR o una suma, asocien la operación OR con suma. Con un 1 siempre va a dar 1. Si hago un OR con un 0, siempre me va a dar el valor de la variable. Y así sucesivamente. Es más, quiero que se detengan en la línea, por ejemplo, a ver, en la línea 8 de mi tabla. Fíjense que ustedes pueden hacer asociaciones con las operaciones elementales matemáticas. Miren, en la 8A, si ustedes ven, yo lo que he hecho, o se puede asociar este teorema con sacar un factor común A. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden asociar fácilmente
las operaciones matemáticas que a través de los años ustedes han ido aprendiendo con las operaciones booleanas. Por ejemplo, si se detienen en el renglón 5, pueden darse cuenta que es lo mismo hacer un AND entre A y B que entre B y A, o hacer un OR entre A y B y entre B y A. Históricamente, eso ustedes lo han estudiado como que es conmutativa, porque el álgebra de Boole es conmutativo, ¿sí? También asociativo, lo tienen en la línea 6 y así sucesivamente. Bueno, basándonos en esos teoremas, fíjense que todos se identifican a través de un número la línea para que puedan identificarlo bien. Y por supuesto, A sería la columna que me queda en el extremo izquierdo y B la columna que me queda en el extremo derecho. Aquí, en esta imagen, trato de ponerles un ejemplo que ustedes lo tienen en el material, es el ejemplo 1 del material, pero que yo lo voy a seguir con ustedes para que ustedes vean cómo es posible simplificar. Esta expresión es muy peculiar. Al final, cuando uno la simplifica, da 1. Es una tautología. Podía no simplificarse tanto. Es el caso muy particular de esta expresión booleana. Y lo que tiene de diferente con lo que ustedes tienen en el material es que al hacer la presentación he utilizado diferentes colores para que ustedes se percaten qué es lo que se hace o cuál es la parte que se focaliza para cambiar, modificar de una línea a otra. En esta primera línea, mire, está en azul lo que está entre paréntesis negado A, B y C. Hay operaciones AND entre A, B y C y todo se niega. Si uno aplica el teorema caracterizado en la línea 7A, vamos hacia atrás para en cuenta, miren la 7A, ¿ven? Es decir, si yo tengo el producto negado de varias variables, eso es igual a la negación de cada una de las variables, pero entrelazadas con operaciones OR. Ahora vengo para acá, fíjense que toda esa parte ha sido sustituida en vez del producto de A, B y C y luego negado por A negado más B negado más C negado. Ahora focalicemos en este segundo renglón la parte que está en azul claro. Es decir, aparece el producto de C por B negada más A. ¿Sí? Bueno. Si uno realiza esa operación, en realidad va a dar, empleemos el teorema 8A inverso, vamos hacia atrás, 8A inverso sería hacia acá. Es como sencillamente yo hiciera el producto, volvamos hacia adelante, sería C por B negado, sería CB negado multiplicado, más C por A, CA. ¿Está bien? Ahora focalicemos en el tercer renglón lo que está marcado en azulito. C negado más C, B negado. Si nosotros aplicamos el teorema 5A, vamos hacia atrás. ¿Qué dice el 5A? Dice que A por B es lo mismo que B por A. Ajá. Entonces, yo puedo poner primero B negado más, no, perdón, yo puedo poner C negado y después, o puedo poner primero CB negado y luego sumarle C negado. Es decir, invertí los términos que se suman. En el cuarto renglón podemos hacer dos cosas, lo que está marcado en verde y lo que está marcado en azul. En el primer caso, fíjense que podemos sacar factor común A negado, hablando en términos matemáticos. Y en el segundo caso podemos sacar factor común B negado, hablando de términos matemáticos. Eso se contempla en el teorema 8A.
Posteriormente podemos fijarnos que aparece B1. Es el nuevo segmento que ustedes tienen que focalizar para pasar al cuarto renglón. Y así, renglón por renglón, les he marcado qué